Josué, capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Alguien pudiera pensar que el pasaje está diciendo que la maldición venía de Josué, que a Josué se le ocurrió, después de destruida la ciudad y viéndola en ruinas, que existía la posibilidad de que alguien se atreviera a volverla a edificar. Y que al pensar esto Josué, él haya de su voluntad emitido esta maldición para el que quisiera construir o reconstruir la ciudad de Jericó. De ser así, que la iniciativa hubiera venido de Josué, el versículo 27 nos señala: estaba pues Jehová con Josué. Que de haber sido una iniciativa de Josué, Dios respaldaba completamente las palabras de Josué. Pero cuando nosotros vamos, y vaya usted conmigo, al primer libro de los Reyes, capítulo 16, primer libro de los Reyes, capítulo 16, y en el versículo 32 leemos lo siguiente: hizo también Acab una imagen de acera. Estoy en el 33. Enseguida lo encuentro, hermano. ...16 hasta el 34, perdón, hasta el 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. La iniciativa de la maldición no era de Josué. La iniciativa de la maldición vino de Dios, que le mandó a Josué que proclamara la maldición para aquel que reedificara la ciudad de Jericó. No fue un capricho, un atrevimiento de Josué, porque era una enorme responsabilidad emitir algo de esta magnitud sin que Dios no solamente lo respaldara, sino que Dios fuera el que lo señalaba. Muchas personas creen, y es importante establecerlo para usted que está escuchando la predicación o está aquí presente, que la iniciativa de las cosas que aquí se mencionan no viene del predicador. No es ni siquiera el deseo del predicador que a alguien le vaya mal. No, hermano. Esto proviene de Dios, y aunque es anunciado por voz de hombre, la Biblia es la palabra de Dios y la que señala que así será. La maldición que proclamó Josué sobre la ciudad de Jericó, y quien se atreviera a reedificarla, a reconstruirla, a volverla a levantar, era una maldición que venía de Dios. Ahora, entre Josué, que está entrando a la tierra prometida, y el pasaje que acabamos de leer allá en el 16 de Reyes, donde es el rey Acab, ya es Acab, hermanos. No solamente hay siglos de distancia, sino que hay generaciones también de distancia. Muchas generaciones han pasado y nadie se ha atrevido a ir en contra de lo que Dios maldijo. Pero hay alguien allí que dice: yo le entro. Y a precio de la vida de su hijo el primogénito, echó los cimientos de Jericó. Y a precio de la vida de su hijo el más joven, puso las puertas de la ciudad. Y la palabra de Dios se cumplió. Se cumplió, hermanos. Porque una vez que Dios ha
proclamado algo, que Dios ha dicho algo, que Dios ha establecido, derribado o señalado, habrá un precio que pagar por ir en contra de lo que Dios dice. Se debe, hermanos, entender y saber que hay un precio que pagar por ir en contra de Dios. Muchos creyentes deben de salirse del error de pensar que Dios nos detendrá de cometer errores así o de ir en contra de su palabra de una manera física. Es decir, hay cristianos que dicen, pues si Dios no quiere que yo vaya a tal lugar, que me amanezcan ponchadas las llantas, o que caiga nieve sobre la ciudad de Tijuana, o que descienda fuego del cielo y me consuma el auto. Te voy a decir algo, hermano, Dios no detiene a nadie así. La manera que Dios tiene para detener a la gente es con su palabra. La manera que Dios tiene de detener a la gente de caer en un error o pecado que implique un gran precio a pagar, no es que Dios mande un ángel y el ángel lo frene, no, es la palabra de Dios que dice que el domingo es el día del Señor. Ya está, no va a caer un rayo, no se le van a ponchar las llantas, no va a caer una nevada, no va a suceder nada más, porque ya está escrito en la palabra de Dios lo que es. Y una vez que está en la palabra, eso es todo lo que Dios nos ha dado para detenernos. No, joven, no va a aparecer un hermano y te va a quitar el cigarro de marihuana de la boca. No va a suceder eso. Ya la Biblia dice, y ya has oído en la Biblia, que es pecado. Ya Dios lo dijo, y eso es lo que Dios va a usar para detener a la gente. Y ustedes dirán, y sin embargo la gente lo hace, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Cualquier joven aquí puede ir y empezar un noviazgo con una incrédula. Cualquier señorita aquí salva puede ir y empezar un noviazgo con un incrédulo. Lo que Dios te dio para que no lo hagas es su palabra y la advertencia de que vas a pagar un precio muy elevado por hacerlo. Este hombre que reedificó Jericó tenía dos posibilidades: ignorar la maldición, no la sabía, no la conocía y aún así se cumplió, o saber la maldición, pero por quien fue, él sabía de la maldición que había y aún así se atrevió a hacerlo. Y pagó un precio muy elevado por ir en contra de Dios, y fue la vida de dos de sus hijos, el mayor y el menor. Y dirá alguien, ¿y si esos eran todos los hijos que tenían? Pues esos fueron los hijos que murieron, el mayor y el menor. Muchas veces, hermanos, muchas veces el pensar que Dios nos detendrá de una manera física por medio de una persona, por medio de una acción, es un error que lleva al creyente a ir en contra de la palabra de Dios y por tanto a pagar un precio elevadísimo que a veces es la familia. Hermano, el quebranto matrimonial tiene un precio elevadísimo que pagar. Y son los hijos. Allí está el precio que va usted a pagar. El precio a pagar es elevadísimo, jóvenes. ¿Sí? Si tú quieres, te vas a casar con una mujer incrédula y no va a haber quien te detenga. No va a haber. Todo lo que el padre puede hacer es pararse enfrente y decir, hijo, no lo hagas. Y el hijo puede sacar la vuelta y de todas maneras hacerlo, pero sabe que vas a pagar un precio muy alto. Y el precio a pagar es lo que yo quiero señalarte en esta hora. Ese es el precio a pagar que quiero señalarte en esta hora. Tal vez para los jóvenes no les parezca muy grave lo que acabamos de leer, pero todos los que tenemos hijos, hermanos, nos damos cuenta del precio elevadísimo que ese hombre pagó por volver a edificar a Jericó. La vida del primogénito y la vida del más joven. Tú no puedes simplemente creer y pensar que ir en contra de la palabra de Dios no va a ocurrir nada. Pues es que Dios no me detuvo. El que quiera irse de la iglesia, hermanos, no va a salir un ángel con una espada y le va a decir, ¿a dónde vas? Regrésese a la iglesia.
Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Ya dice la palabra de Dios claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya está la palabra de Dios, y lo que Dios ha dado para detener al creyente es su palabra. Si el creyente se atreve a querer reedificar lo que Dios destruyó, va a pagar el precio. Va a pagar el precio. Y es muy probable que el precio que tengas que pagar sea ver a tus hijos muertos, drogados, entregados al desorden, con un matrimonio fracasado. Es terrible, hermanos, el precio a pagar por ir en contra de Dios. Así es que vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, yo te ruego que el mensaje nos haga temblar, Señor, de miedo. Desde el más joven hasta el mayor de entre nosotros. A todas las hermanas y a todos los hermanos. Al nuevo en la fe y al viejo en la fe. Porque la advertencia, Señor, es terrible, es enorme. Es verdad lo que aquí se va a predicar. Que cada creyente corrobore con la Biblia en sus manos que esto es palabra de Dios. Y que salgamos de aquí, Señor, dispuestos, listos a cumplir con tu palabra, para no tener que pagar, Señor, ningún precio. Oramos a ti, Señor, en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Sí puede el creyente ir en contra de Dios, pero va a pagar el precio. Sí puede el joven cristiano ir en contra de Dios, pero va a pagar el precio. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto tiempo haya ocurrido, no importa lo que alguien haya hecho, lo que en la palabra de Dios está escrito se va a cumplir. Y el creyente debiera de creerlo. Pasó mucho tiempo y nadie se atrevió, hasta que hubo alguien y pagó el precio. El precio a pagar, hermanos, viene de que lo que Dios derribó tendrá un precio reedificarlo. Lo que Dios derribó traerá y tiene y conlleva un precio reedificarlo. Hay cosas que Dios ya ha derribado en nuestras vidas, y si ustedes jóvenes las quieren volver a construir, van a pagar el precio con su familia, con sus hijos. Tal vez en este momento no alcanzan a ver la magnitud de lo que se está diciendo. Y lo triste es que cuando suceda, entonces se darán cuenta que están pagando el precio de lo que hicieron en su juventud, en su vida. Lo que Dios derribó tendrá un precio reedificarlo. Ahora, déjame mencionarte algunas cosas que Dios ya ha derribado y que tú no debieras atreverte a volverlas a edificar. El vicio de tus padres. El vicio en el cual los padres estaban, que pudieran ser las mujeres, que pudiera ser el alcohol, que pudieran ser las drogas, que pudiera ser cualquier cosa que hay sobre la faz de la tierra, hermanos, que se puede volver un vicio. Dios lo destruyó, lo derribó en nuestras vidas. Amén, hermanos. Aquí a la iglesia, desde su existencia, han llegado hermanos que estaban prendidos en el cristal, prendidos en la prostitución, prendidos en el alcohol, prendidos en la droga, en lo que usted quiera. Y Cristo vino y derribó esos vicios con su poder. Si tu hijo te atreves a reedificar lo que Dios destruyó, vas a pagar el precio con tu familia. Lo vas a pagar con tu familia. No se te ocurra querer reedificar lo que Dios ya derribó en tus padres. Se acabó. Para nosotros que salimos del mundo, que no nacimos en un hogar cristiano, todas esas faltas y pecados, vino el poder de Dios y lo derribó. ¿Y tú lo quieres reedificar? ¿Tú quieres volver al vicio de tus padres?
¿Tú quieres volver al alcohol? ¿Tú quieres volver a la droga? Lo vas a pagar. Sobre la vida de tu primogénito y del más joven de tus hijos, vas a pagar el haberte atrevido a reedificar lo que Dios derribó. El motivo por el cual tus padres se casaron es algo que también Dios derribó. A veces los padres harán bien en hablar con sus hijos y decirle: hijo, mira, yo no era salvo cuando me casé. Y me casé no por la razón que debía de haberme casado, que es el amor y la voluntad de Dios. Me casé porque tu madre estaba embarazada. Me casé porque me quería salir de la casa y vino tu papá y dije: este es mi boleto para salirme de aquí. Me casé porque me encapriché. Me casé porque simplemente tenía un deseo sexual. Me casé porque yo creí que tu papá tenía dinero y mira nada más con lo que me salió. Pero tú, hijo, no puedes volver a hacer lo que Dios ya derribó. No te cases tú en rebelión contra tus padres como lo hice yo. Mi padre me dijo: no lo hagas, no lo hagas. No hagas esa tontería, no lo hagas. Y lo hice. Pero Dios en su poder y misericordia me ha perdonado y ha derribado eso y ha cambiado nuestro matrimonio y las razones y motivos. Y tú no puedes atreverte a reedificar lo que Dios ya derribó. O vas a pagar el precio con tus hijos. Echarás los cimientos de tu matrimonio sobre la vida de tu primogénito. Y terminarás las puertas de tu matrimonio sobre la vida de tu hijo el más joven. El precio a pagar de lo que Dios derribó será muy alto reedificarlo. Lo he visto, hermanos, y he tenido la vida suficiente, aunque joven, pero he tenido la vida suficiente para ver esa maldición caer sobre los hijos, que se atrevieron a reedificar lo que Dios ya había derribado. La manera de vivir de los padres es algo que Dios ha derribado. Nosotros perdimos el tiempo los domingos que no fuimos salvos. Nosotros desperdiciamos la vida entre semana porque no éramos salvos y no asistíamos a la iglesia. Pero una vez que fuimos salvos, toda esa pasada manera de vivir fue derribada. El andar con los amigotes en las cantinas, en los bares, en los antros, el andar con las amigas en el chisme, todo eso Dios lo destruyó. Y tú lo quieres reedificar. Si tú te atreves a reedificarlo, vas a pagar un precio bien elevado, tu familia. Ese es el precio que vas a pagar. Lo que Dios derribó tendrá un precio reedificarlo. La manera de vivir de los padres ya no es para ti, eso está derribado, eso se acabó. Tú ya no vas a vivir como vivieron tus padres. Tú ya no vas a tener la juventud que tuvieron tus padres. Tú ya no vas a tener la vida que tus padres tuvieron. Ahora tú tienes una mejor manera de vivir, que es vivir en Cristo. Termino mencionando un ejemplo más de lo que Dios derribó, tendrá un precio reedificarlo, y es la religión de tus padres. Llegó el evangelio a un hombre, a una mujer, y fueron salvos. Hace muchos años, hermanos, hará unos 100 años. El evangelio llegó cuando no había evangelio casi en México. El evangelio llegó cuando era muy raro encontrar un cristiano, y fueron salvos. Y ellos prometieron a Dios lealtad y fidelidad. Sus hijos, que empezaron a ir a la iglesia, algunos, y algunos nacieron ya sus padres siendo salvos, se les ocurrió casarse por la iglesia católica de donde habían salido. Sus hijos, hermanos, los nietos de esta pareja son una desgracia, drogadictos, mujeres embarazadas sin varón, perdidos en los vicios, porque hay un precio a reedificar la religión que ya fue derribada. Jamás en nuestra descendencia habrá nadie que vuelva a la religión de donde nosotros salimos. Y si se atreve a hacerlo, maldito sea, y sobre su primogénito eche
los cimientos y sobre el más joven las puertas de volver a esa religión de donde Cristo nos sacó. Malditos serán si vuelven. Que nuestra simiente y nuestra sangre jamás regrese a la religión de donde Cristo nos sacó. Amén, hermanos. Si usted sabe de alguien, quien sea, que se va a casar por la Iglesia Católica y sus padres son cristianos, no se atreva ni siquiera a felicitarlo, hermano. No se atreva ni siquiera a felicitarlo, porque ahí hay maldición. Dios nos sacó del error. ¿Se imagina usted si hubiésemos muerto en el catolicismo? ¿Dónde estaríamos hoy? En el infierno, hermano. Así hubiera sido el islamismo, así hubiera sido el judaísmo, así hubiera sido el taoísmo o sintoísmo, o los testigos de Jehová o los mormones. Cristo nos sacó de allí y derribó en nuestras vidas toda religión, para que venga un descendiente y quiera volver a reedificar lo que Dios ya destruyó. ¡Maldito sea! Y esa maldición, hermano, proviene de Dios. ¿Va conmigo? Lo que Dios derribó tendrá un precio reedificarlo. No, pero si Dios no quiere que yo me case por la Iglesia Católica, Dios hará algo. Ya lo hizo. Y está en su palabra y dice que no lo hagas. Vean los hijos de aquellos. Yo quiero que usted, hermano, que va a vivir, jóvenes que van a vivir más tiempo, vean la vida de aquellos que se atrevieron a hacer eso. Quiero que vean los hijos de ellos lo que les va a pasar. Tendrán la oportunidad, y ustedes saben quiénes volvieron al catolicismo y volvieron a reedificar lo que Dios ya había derribado, porque fue Dios quien derribó la religión. A mí nadie me cambió de religión. A mí Dios me derribó la religión que tenía. Y a usted también, hermano. Nadie nos cambió de religión. Dios no nos ofreció otra religión. Dios nos ofreció una relación con Jesucristo, su Hijo, para que vengan los siguientes y quieran volver a reedificar lo que Dios destruyó. Quiero que vean cómo les va a ir a sus hijos. ¿Tú estás dispuesto a pagar eso? ¿Estás dispuesto a pagar un precio tan elevado, reedificando lo que Dios ya derribó? Número 2, lo que Dios estableció tendrá un precio quitarlo. Hay cosas que Dios ha establecido, y quitarlo, hermano, traerá un precio. Traerá un precio. Yo sé, hermano, que la predicación y lo que estoy diciendo es duro, y lo que voy a decir es muy duro. Pero los padres de familia tendrán que aceptar que están pagando el precio de lo que hicieron. Y los que no lo han hecho tendrán que aceptar y ver y decir: mi papá la está pagando. Y yo no lo quiero pagar. Lo que Dios estableció tendrá un precio quitarlo. No es gratis. Y déjame mencionar 4 cosas aquí. 4 cosas. 3 cosas en las que he de abundar un poco, y la cuarta solamente la he de mencionar. La santidad del matrimonio es algo que Dios estableció. Y quitarle esa santidad al matrimonio, la vas a pagar. Y la vas a pagar con tus hijos. Y nada podrás hacer para evitar pagar el precio de haber ensuciado la santidad del matrimonio. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias, hermanos, nadie las borra. Tu adulterio es lo que estás pagando, es lo que has pagado. Ese era el precio. ¡No lo sabía! Pues qué mal que no lo hayas sabido, pero ese es el precio de tu adulterio. Es que no eras salvo.
La santidad del matrimonio es para incrédulos y para creyentes y para incrédulos. Y tu adulterio es lo que has pagado, tristemente, lastimeramente, y con dolor lo digo, ese era el precio. Es que yo pensé que esto ya estaba arreglado, es que yo pensé que ya era. No, mi hermano, el que no haya sucedido inmediatamente después era porque tus hijos eran jóvenes, eran niños, pero van a crecer y vas a pagar. No hay manera de evitarlo. Échale la culpa a la esposa, échale la culpa a los hijos, échale la culpa al pastor, échale la culpa al pastor. Pero delante de Dios, hermano, estás pagando el precio de tu adulterio. Y tal vez tendrás que llorar y sufrir y advertir y decirle a ese hijo que hace las cosas mal: hijo, estoy pagando lo que yo debo, pero tú no vayas en contra de lo que Dios estableció. Por eso, jóvenes, es menester del joven cristiano, ustedes que nacieron en el Evangelio, llegar en virginidad al matrimonio, para que luego no tengan nada que pagar. Y mantenernos los casados en la santidad de la fidelidad a la pareja, porque la vas a pagar. No importa cuándo, pero hay un precio que pagar, y son los hijos, el mayor y el menor. Ay, yo nada más tengo uno, pues sobre él va a caer todo. Ay, yo nada más tengo dos, pues sobre los únicos dos que tienes va a caer todo. Ay, yo tengo varios, pues sobre algunos, hermano, y esto es una maldición, y esto es el precio que tienes que pagar. Y yo les digo a los jóvenes: no tengas ninguna deuda con Dios. Cásate en virginidad y mantente leal y fiel a las promesas hechas a tu pareja. Y el día que te vayas a casar, también averigua si no hay una maldición que pese sobre la persona con la que te vas a casar. Hay un precio que pagar. La santidad del matrimonio es algo establecido por Dios y siempre tendrá un precio quebrantarlo de la manera que sea, de la forma que sea. No vas a poder evitarlo. Pagar el precio si lo haces. Por eso Dios viene su palabra y dice: no lo hagas. El creyente le hace caso a la palabra de Dios, aunque no hay un lazo, aunque no hay una cadena, aunque no hay un padre que lo abrace y lo detenga, sino la misma palabra de Dios a la cual tú debes de creer. Si haces mal las cosas, si tú quieres quitar lo establecido por Dios, vas a pagar un precio. Tu familia. Número 3, lo que Dios no aprueba. Me faltó aquí el número 2 y 3 del anterior, los subpuntos. Lo que Dios estableció tendrá un precio quitarlo: la santidad del matrimonio. 2, destruir la iglesia. 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Todo aquel que se le ocurra dañar lo instituido por Dios, que es la iglesia, va a tener un precio que pagar. Va a pagar el precio, hermano. Todo aquel, no solo en esta iglesia, en cualquier iglesia, todo aquel que haya dañado la iglesia de Dios, Dios le destruirá a él. Ese es el precio a pagar. Antes de causar divisiones, antes de irte de la iglesia a la mala, sabe que la vas a pagar. Y la vas a pagar en tus hijos. Ustedes, hermanos, hemos podido ver y con tristeza y con pesar. No hay ninguna satisfacción en esto. Hay tristeza y hay pesar y hay dolor en aquellos que tuvieron una gran responsabilidad en nuestra iglesia, como el diaconado, y se fueron de la iglesia indebidamente. Y quiero que vean a sus hijos. Y lo voy a decir porque debo decirlo. Quiero que vean a Fer y a Viri, porque hay un gran precio que pagar.
Porque se les dijo en su momento, no lo haga, hermano. Es muy alto el precio que usted va a pagar si va en contra y daña a la iglesia de Dios. Es muy alto el precio, porque si alguien destruyera la iglesia de Dios, Dios le destruirá a él. Piensa en sus hijos, piensa en sus hijos, piensa en sus hijos, no en su sentir, ni en su egoísmo, ni en su parecer, ni en su opinión, ni en cómo se encuentra. Olvídese de eso, piensa en sus hijos, hermano. Lo que Dios estableció tendrá un precio quitarlo. Dios estableció el matrimonio y cualquier cosa que le hagas al matrimonio la vas a pagar en tus hijos. Dios estableció la iglesia y cualquier cosa que tú le hagas a la iglesia la vas a pagar, la vamos a pagar en nuestros hijos. Por eso hay de dos, un padre dice, estoy pagando la que debo, o el padre dice, yo no sé qué está pasando, pero yo no hice nada de eso, eso ya es decisión de mi hijo, yo no debía nada. Un día alguien se paró y se salió de la clase ministerial y pagué la deuda que tenía, ya la pagué, ya la pagué, ya no le debo nada a nadie. Hay una tercera cosa que Dios estableció. Romanos 13:1 dice la Biblia que toda autoridad civil ha sido instituida por Dios. Toda, hermano, toda autoridad. Si hay algo dañino, son las revoluciones. Es ocurrencia del hombre. Dios tiene poder para cambiar los gobiernos humanos y debiéramos de orar para que Dios nos cambie. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Todos los de la Revolución Francesa, a todos les cortaron la cabeza. Todos los líderes de nuestra revolución, todos murieron asesinados por traición. Todos los que organizaron la revuelta y la revolución de independencia, todos terminaron asesinados. Mira, hermano, hay maneras de cambiar las cosas y es a través de la oración. Si a nuestros hijos se les ocurre levantarse para quitar el gobierno por medio de las armas, la van a pagar sus hijos. Hay formas, hay caminos, y la violencia jamás. Hay que obedecer a la autoridad, y en la obediencia a la autoridad está el poder de Dios para cambiarlas, como Él verá y como Él sabrá las cambiar. Pero hay que obedecer a las autoridades civiles. Tienes que casarte por el civil, no los ignores. Tienes que pagar lo que tengas que pagar. El cristiano no está para hacer marchas, ni hacer mítines, ni hacer protestas. El cristiano está para orar y con el poder de la oración cambiar lo que se deba de cambiar y aguantar lo que se deba de aguantar, hermanos. Pero ya que la mayoría de nuestro país escogió el gobierno que se tiene, pues hay que someterse a él. Ya sabrán ustedes si quieren de lo mismo más adelante. Lo que Dios estableció tendrá un precio quitarlo. ¿Sí? Sí quitaron el gobierno que había de Porfirio Díaz, pero el precio, hermanos, fue muy elevado. Sí quitaron el otro gobierno que estaba, sí, pero el que vino después fue peor. Hay una maldición. Hay una maldición. Lo que Dios estableció tendrá un precio quitarlo. Todo lo correcto que tú hagas incorrecto, vas a pagar el precio. El matrimonio, la iglesia y el gobierno humano fueron instituidos por Dios. Si tú lo quitas, lo ignoras, vas a pagar un precio. Ahora sí, número 3. Lo que Dios no aprueba, tendrá un precio hacerlo. Lo que Dios no aprueba, hay un precio muy elevado por hacerlo, hermano. Déjeme mencionarle algunos casos para ilustrar el punto que se está señalando. Lo que Dios no aprueba, tendrá un precio hacerlo. ¿Dios aprobaba la reconstrucción de Jericó? No, Dios no estaba de acuerdo. Dios dijo, yo no apruebo. Y si alguien se atreve a hacerlo, sobre su primogénito, los cimientos, y sobre el más joven, las puertas. ¿Quién le entra? ¿Quién se atreve?
¿Quién quiere pagar el precio? Y hubo por ahí un despistado insensato que dijo, yo le entro. Lo que Dios no aprueba tendrá un precio hacerlo. La unión con incrédulos, Dios no la aprueba. Segunda a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No. En nuestra iglesia, hermanos, está estipulado que no se puede casar parejas mixtas. Es uno de los fundamentos de nuestra iglesia. Eso sí, no se nos olvida. No se puede casar un creyente con una no creyente, o una no creyente, o un no creyente con una creyente. No se puede. Tampoco podemos casar a no creyentes. Oiga, tampoco podemos casar a miembros de otra iglesia. Tienen que ser miembros de nuestra iglesia y tienen que ser los dos salvos. No, es que ella no está bautizada, no te puedo bautizar, no te puedo casar porque para mí, para la iglesia no es salva una persona que no está bautizada, aunque diga que es salva. O él no está bautizado, no te puedo casar tampoco aquí porque él no es salvo. ¿Y sabes qué? Y además ahora te vas a tener que esperar un año mínimo, porque yo no quiero que se case, que se bautice, porque lo voy a casar. Nada, ni guas. Es más, 2 años. Y sin relación, a ver si es cierto que en verdad se quiere bautizar, porque no puedo saber por qué se quiere bautizar. ¿Va conmigo? Hermano, ese no es el precio a pagar de que te cases tú con un incrédulo, con una incrédula. Ese no es el precio, ese es un mero detalle. El precio son tus hijos. Ese es el precio. Los hijos que de ese matrimonio salgan o no salgan. La salud de ellos, la vida de ellos, la salud de la pareja, la integridad de la pareja. Yo no he visto todavía debajo del sol una pareja de creyente con incrédulo o de incrédulo con creyente que le vaya bien. Que no tengan la amenaza de que él ya la va a dejar, aún siendo él el cristiano, aunque ella se haya convertido después a Cristo, aunque él se haya convertido después a Cristo. Si había alguien que era salvo y unió su vida con un incrédulo, lo cual Dios no aprueba, va a pagar el precio. Va a pagar el precio. Jovencita, no te cases con ese incrédulo, no es de Dios. No, él me ama. Jovencita, no te cases con ese incrédulo. Yo ni casado estaba cuando di ese consejo, porque yo vi ahí la Biblia y le decía, pues está mal lo que vas a hacer. No, pero él me ama y yo sabré, y además, ¿quién eres tú, chamaquillo, para decirme? No, pues yo no soy nadie, ni nunca he sido nadie, pero la Biblia es la palabra de Dios. A los meses descubrió a su marido acostado con otro hombre. Y todavía le rogó y le suplicó y le dijo, déjalo, yo te perdono. Y él le dijo, yo me voy con él. Y una vez ya ella casada con él, pues ¿qué hace? Como cristiana ya no debe de casarse con nadie más, pero ni modo que se quede así sola a los 20 años, 22 años. Va a tener que juntar su vida con alguien más y lo va a hacer mal. Ese es el precio a pagar. El precio a pagar con la unión con incrédulos son los hijos. Es el matrimonio, es la vida, es tu persona. Lo puedes hacer, si se te da la gana, lo puedes hacer. Si te encaprichas, no importa que tu padre sea diácono o pastor o presidente de la República Mexicana, lo vas a hacer. Pero vas a pagarlo. Mejor hazlo bien. Hazlo bien. Número 2, la rebelión a los padres. Deuteronomio 5:16. Este no me lo sé de memoria y debería de sabérmelo de memoria, pero vaya conmigo a Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres que te vaya bien? No te rebeles contra tus padres. Obedécelos. ¿Quieres ser de larga vida sobre la tierra? Obedece a tus padres. La rebelión a los padres es algo que Dios no aprueba. Jamás Dios estará con el rebelde. Jamás Dios aprobará lo que el rebelde hace. Jamás Dios aprobará tu matrimonio si te rebelas contra tus padres. Si tu padre no está de acuerdo, convéncelo. Ora al Señor, demuéstrale
pero no te va a ir bien. Y vas a pagar un precio muy elevado. Porque Dios no aprueba la rebelión contra los padres. ¡Jamás! Te va a ir mal, sea un trabajo, sea un paseo, sea lo que sea. Dios no lo aprobará. Si Dios no aprueba la rebelión contra los padres, si lo haces, vas a pagar el precio. Vas a pagar el precio. Hijo, tú no vas a ese lugar. Está bien, está bien. Y de todas maneras se fue. Y se subió a la moto. Y chocó en la moto. Y le amputaron la pierna. ¿Ese es el precio? Una pierna, ¿sí? Quedó paralítico. ¿Ese es el precio? Sí, ese es el precio de andarse rebelando contra los padres. Lo asesinó, la violó y la asesinó a aquel individuo. Ese es el precio de desobedecer a los padres. Lo que Dios no aprueba tendrá un precio hacerlo. La unión con incrédulos, la rebelión a los padres, la rebelión al pastor. Hebreos 13:17. Vaya, vea. Obedeced a vuestros pastores, dice la Biblia. En todo lo que sea espiritual, el pastor tiene autoridad. Lo haces en rebelión contra el pastor, vas a pagar el precio. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Te va a ir mal. Yo no voy en contra de la autoridad de los padres, pero cuando yo diga, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso, van a pagar el precio. ¿Lo van a pagar? Lo van a pagar. Lo van a pagar. Nada más es cosa de que hagas las cosas bien. Eso es todo. Haz las cosas bien. Todo se puede hacer bien. Todo tiene su tiempo, todo tiene su forma. Pero lo que Dios no aprueba tendrá un precio hacerlo. La unión con incrédulos, la rebelión a los padres, la rebelión al pastor. Mira, cuando algo es de Dios, tus padres están de acuerdo, los padres de ella están de acuerdo, el pastor está de acuerdo, el de él o el de ella. Los dos pastores, si es miembro de otra iglesia. Si una de todas estas autoridades no está de acuerdo, no es de Dios. No es de Dios. Pero Dios y la iglesia no me han conferido a mí una autoridad para que los miembros de la iglesia hagan lo que se les pegue la gana en aquello que yo no esté de acuerdo. Mira, hermano, yo esperaría esto de la iglesia. Yo esperaría esto de la iglesia. Algo va a haber un evento, algo va a pasar. Vamos a suponer que alguien va a organizar un shower. Entonces a alguien se le ocurre delante de toda la congregación decir: pastor, me invitaron a un shower, ¿está usted de acuerdo? No, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Suficiente para que toda la congregación no se pare en ese lugar. Así deberían de ser. Pero hay un precio que pagar de no hacerlo, hermano. ¿Lo quieres pagar? Pues como el que reedificó Jericó, tú sabes. Tú sabes. ¿Y cuál es ese precio a pagar, pastor, para irle haciéndole cálculos? Tus hijos se van a rebelar contra ti. Si tú te rebelas contra la autoridad del pastor, tus hijos se van a rebelar contra ti. Y la vas a pagar. Y aquel día que tu hijo te diga, así como tú, pues yo voy a donde quiero y hago lo que quiero, tú ese día te vas a acordar que probablemente hayan sido las mismas palabras que le dijiste al pastor. Por lo menos lo que pensaste. Y dirás: la estoy pagando. Desde ahora y antes de que suceda, vas a pagar un precio. Los hijos del pastor se rebelan contra su padre y contra su pastor en automático. La rebelión al patrón, ¿sabía eso? Colosenses 3:22. Mira, hermano, usted no está de acuerdo con el patrón, renuncie. Pero usted no puede rebelarse contra el patrón. ¿Huelgas? Hermano, renuncie. Dice la Biblia: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No te rebeles al patrón. ¿No quieres obedecer más a tu patrón? Renuncia, pero no te rebeles a él.
Hay un precio que pagar. Mira, a veces el precio que pagar es tan inmediato como que al otro día te descansan. El precio a pagar es tan inmediato como que la semana que viene no te presentas a trabajar. A veces el precio inmediato, hermano, es que tus hijos nunca puedan tener un trabajo estable, porque tú te rebelaste contra una autoridad como es el patrón. Tu patrón, esa autoridad. Y si tú ya no quieres obedecer y ya no quieres, no te rebeles, renuncia y di, aquí está el trabajo, yo le agradezco, yo me retiro. Pero rebelarte, hermano, lo último que un cristiano hace en su vida es rebelarse. Rebélate contra el pecado. Lo que Dios no aprueba tendrá un precio hacerlo. La unión con incrédulos, la rebelión a los padres, la rebelión al pastor, la rebelión al patrón. Ahora, viene lo fuerte. Viene lo fuerte. Lo que Dios maldijo tendrá un precio tomarlo. ¿Se acuerdan de Acán? Ahí mismo Dios dijo, todo el oro, toda la plata, todos los metales son de Dios. Quien los tome va a robar a Dios. Y todo lo demás le van a prender fuego. Y ahí va Acán. Y encuentra un manto babilónico muy bonito, enterito lo vio y lo aguardó. No para usarlo, porque no lo podía usar, nunca lo iba a poder usar. Simplemente fue la codicia. Y tomó el oro, y tomó ahí también unos lingotes de plata, y los escondió porque pues tendría que pasar mucho tiempo para que él lo pudiera usar, porque le iban a decir, ¿de dónde sacaste eso? Porque no en cualquier lado se fundía el oro, no era agarrarlo y hago una fundición y fundo el oro, todos iban a dar cuenta, no había manera de gastarlo. Y sin embargo la codicia fue tal que lo robó. Cuando lo descubrieron, pagó el precio. Su esposa al lado diciéndole, ¿qué hiciste, Acán? ¿Qué hiciste? Y sus hijos, papi, ¿por qué nos van a apedrear? Papi, ¿qué pasa? Papi, ¿qué? ¿Nos van a matar? Su hija, su hijo llorando, sus siervos, sus animales, todo, los apedrearon y luego les prendieron fuego. Ese es el precio a pagar de tomar las cosas que Dios ya maldijo. Y Dios ha maldicho, hermanos, es una maldición de Dios hacer ídolos. Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15. Maldito, maldito el que se atreva a volver a meterse con los ídolos. Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén, hermano. Todo el pueblo responderá, amén. Por eso es inconcebible un hijo de cristiano metiéndose a un templo católico, rebajando la fe a esa vileza. Nosotros no le vamos a hacer nada. Y no necesitamos desearle que le haga mal. Podemos enojarnos e indignarnos, pero déjeme decirle que lo que Dios maldijo tendrá un precio tomarlo. Hacer ídolos y volver a tomar los ídolos es maldición. 27:16, ahí al lado, hermano. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Dios maldice volver a hacer ídolos. Y Dios maldice deshonrar a los padres. ¿Qué quiere decir, pastor, con deshonrar a los padres? Que salgas embarazada, señorita. Eso es deshonrar a los padres. Que embaraces a una muchacha joven, eso es deshonrar a los padres. Quiero que tú veas la vida de aquellos que eso hicieron y veas cómo les ha ido. Y veas todo lo que han tenido que pagar por haber deshonrado a sus padres. Mire, que la hija, el hijo pasen y se casen y la ceremonia en la iglesia, eso es honra para el padre. Está honrando a su padre y a su madre diciendo, nuestro hijo, nuestra hija siguió la enseñanza de la Biblia y nos respetó, nos honró y le irá bien. Pero aquella que salió embarazada, aquel que embarazó a la chamaca, que es motivo de vergüenza para los padres, a veces hasta para irse de la iglesia,
y refundirse por allá debajo de las piedras de pura vergüenza, hay un precio que vas a pagar. Tus hijos te van a hacer lo mismo o algo peor. Qué triste, qué horrible, qué espantoso. Lo que Dios maldijo tendrá un precio tomarlo. Tú, joven, señorita, que andas por ahí escondidas besándote y abrazándote, detente. No vas a poder mirar a los ojos a tu pareja si te llegas a casar con esa persona. Pero yo no te digo que no sea la persona con la que Dios quiere que te cases, pero no la vas a poder ver a los ojos porque no la estás honrando y porque no estás honrando a tu padre y a tu madre. Porque no estás honrando la palabra de Dios, porque no estás haciendo lo correcto. Yo recuerdo un hermano que llegó a su casa y encontró a su hijo en la cama con otra muchacha, con una muchacha. La vergüenza, la indignación lo llevó a destaparlo y a aventarle y lárgate de aquí, y el hijo rogándole, no papá, no, espérate. La vergüenza del hijo, la vergüenza de ella, la vergüenza del padre, eso se llama deshonra. Honra tu hogar, honra tu casa, respeta tu casa. Respeta el hogar de la muchacha, respeta. Porque Dios maldice a quienes hacen eso. Y hay un gran precio por tomar lo que Dios maldijo. No. Besarse y abrazarse no es malo. Hacerlo fuera de tiempo y con quien no se debe, eso sí está muy mal, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo que Dios maldijo tendrá un precio tomarlo. Confiar en los hombres. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ya prediqué de esto un martes, pero a grosso modo, hermano, quiere decir que confía en el hombre para salvación. Que confía en el hombre aquello que solamente en Dios se debe de confiar. Pobre gente que cree en Joaquín Aarón. Pobre gente que cree en el Papa. Pobre gente que cree en el líder religioso, Joseph Smith. Pobre gente que cree en Russell. Pobre gente que cree en Elena G. de White. A quien hay que creerles a Cristo, hermanos. Dios los maldice. Mire, está la maldición para esta gente, que este hombre, líder de la luz del mundo, le decía a esa gente que creía en él y creyó en él como el profeta, el apóstol. Les decía, fíjese, Señor, que soñé con su esposa, pásemela para acá. Tenga mi mujer, el gran hombre soñó con mi mujer, y mi mujer y yo tendremos el honor de que él pase la noche con mi mujer. Soñé con su hija, caballero, hermano, soñé con su hija. Tenga, gran líder, y la hija aterrada, usted vaya, mi hija, es un gran honor. Eso hacían, según testimonio de mucha gente. Hay un precio que pagar por tomar lo que Dios maldijo. Número 5, lo que Dios juzgó tendrá un precio perdonarlo. Lo que Dios juzgó, hermano, tendrá un precio perdonarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primera de Juan 5:16 dice que hay pecado por el cual no se puede orar, ni se puede pedir, ni nada se puede hacer, nada se puede hacer. Ya, quien cometió ese pecado, ya no, nada se puede hacer. Dice el versículo 16 de primera de Juan, capítulo 5. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí hay algo que debo de explicar, hermanos, porque estamos diciendo que lo que Dios juzgó tendrá un precio perdonarlo. Este pecado de muerte, que no tiene ya reversa, es rechazar a Cristo. Una persona que ha rechazado a Cristo, que dice,
Yo entiendo que soy pecador, que merezco el infierno, entiendo que no puedo hacer nada para salvarme, entiendo que la salvación no es por obras, lo entiendo perfectamente, entiendo que Cristo es el Hijo de Dios y murió por mí, y entiendo que necesito recibirlo, lo entiendo, pero no lo quiero. Quien ha dicho eso, hermano, ni orar por él ya. Ya no hay nada. ¿Usted cree que va a cambiar Dios? ¿Oramos por el que rechazó a Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Oramos por Judas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por los que han rechazado a Cristo como Salvador personal? Tal vez usted diga, yo no conozco a ninguno así. El día que lo conozca, hermano, no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué va a hacer? ¿Va a orar por Satanás? ¿Va a orar por los demonios? ¿Se va a poner a orar por los que murieron sin ser salvos? Lo que Dios juzgó tendrá un gran precio perdonarlo. Los que rechazan a Cristo, hermanos, ya está. Mire, lo voy a decir, pero usted ya no puede hacer nada por el que cayó en adulterio. No le puede pedir a Dios, Dios que no le pase nada, Dios que le vaya bien. No hay nada que pedir. Ya no hay nada, ya lo hizo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pide por la señorita que perdió la virginidad? Señor, yo te ruego que tú le des para atrás a esta situación. No, ya. Uno puede pedir y decir, Señor, que se arrepienta, que pida perdón y que de aquí en adelante no haga más. Pero pedir por eso, lo que Dios juzgó, ya no tiene marcha atrás. El que ha sido expulsado de la iglesia, el que hace mal las cosas, vaya conmigo a 1 Corintios 14, 24, esto es muy importante. 1 Corintios 14, 24. Ahí está el muchacho, la muchacha haciendo las cosas mal, y ahí va el cristiano, ahí va. Todavía duda de si debe de ir o no debe de ir, de si lo debe de hacer o no lo debe de hacer. Es que es mi amigo. Tú te atreves que porque es tu amigo, tu amiga, a ir y respaldar lo que está haciendo mal, y tú eres el que llevarás maldición, y tú eres el que vas a pagar las consecuencias, no solamente él. ¿Ya lo tiene ahí? 1 Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Con uno aquí que vaya al shower de una muchachita que cayó en fornicación, ya echó a perderlo todo. Por todos es convencido, por todos es juzgado. Nadie vino. Nadie de la iglesia vino. Se me hace que el que estoy yo mal, y se postra y le dice a Dios, Dios perdóname. Pero con uno que llegue, su amigocho, ahí llegó. Yo sí, yo no tengo ningún problema de tu matrimonio, yo no tengo ningún problema, contigo eres mi amigo. Mira, no solamente él por lo que está haciendo mal, tú vas a pagar el precio. Tú vas a pagar el precio. Tú vas a pagar el precio con tus hijos, con tu familia. O todos demostramos que está mal, o todos le entramos, hermanos, a lo que está mal. Somos una iglesia. ¿Quieres actuar aparte de la iglesia? No asistas y pierde la membresía de la iglesia, y entonces sí, ya es lo que quieras. Pero miembros de nuestra iglesia, hermanos, debemos de estar en un mismo sentir. Lo que Dios juzgó va a tener un grave precio. Nosotros querer andar perdonando lo que Dios ya juzgó. Nosotros no podemos orar por Satanás ni por los demonios. Nada, no hay nada que hacer, ni por el que no es salvo, ni por el pecado que ya cometió alguien. Mira, hay que orar que ya no lo vuelva a hacer. Hay que orar que haga todas las cosas bien, pero tú no puedes ir a decirle a Dios, Dios, mira, pues sí cayó en adulterio, pues sí cayó en fornicación, pues mira, sí anda novio de una incrédula, mira Dios, sí anda haciendo todo mal, pero yo te ruego, Dios, que tú le ayudes, que tú le perdones, que tenga un bonito matrimonio.
Si tú te atreves a hacer eso, al que le va a ir mal es a ti. Eso es lo que estoy diciendo. Al que le va a ir mal es a ti. Él pagará lo suyo. Pero tú todavía, mira, yo no dudo que seas amigo, yo no dudo que seas amiga, todos tenemos amigos, todos tenemos familia. Pero así sean los 50 años del aniversario de bodas de los padres, de los abuelos, si va a ser en el templo católico, yo no voy. Soy cristiano. Yo no voy. Iré otro día y les daré un presente, una felicitación, un abrazo y un beso, los amo, pero yo a esas cosas no le entro. Porque si tú lo haces, tú vas a pagar el precio. Tú vas a pagar el precio. Termino aquí. Lo que Dios determinó tendrá un precio contradecirlo. Lo que Dios determinó tendrá un precio contradecirlo. Hermano, 3 cosas aquí y terminamos, rapidísimo. 1, el matrimonio es para toda la vida. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. El cristiano en un momento dado puede decir, yo ya me divorcié por el civil y me voy a juntar con alguien más. Y lo puede hacer. Pero hay un precio. Hay un precio que pagar. No hay ninguna otra salvedad. No hay ninguna otra salvedad. No hay ninguna otra salvedad. Así es que si lo vas a hacer, nada más sabe que vas a pagar un precio. El matrimonio es para toda la vida. Lo rompes, vas a pagar el precio. Lo quebrantas, vas a pagar un precio. Lo vuelves, te vuelves a casar, vas a pagar un precio. Y es mi deber como pastor decirlo. Sí lo puedes hacer. O sea, si quieres lo vas a hacer. Pero hay un precio que pagar. ¿Y cuál es ese precio, pastor? Tus hijos. Tus hijos. Ese es el precio. Tus hijos. Y habrá quien, como en todos los casos, diga, como el que reedificó Jericó, yo le entro. Yo le entro. Éntrale pues. Ya, echamos los cimientos. Murió tu hijo. Vamos a seguir. Vamos a poner las puertas. Murió tu hijo. Lo que Dios determinó tendrá un precio contradecirlo. Y Dios determinó que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Puedes tú decir, yo me voy a volver a casar, pero vas a pagar un precio. El matrimonio, hermanos, es de un hombre y una mujer. Romanos 1:28 dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El matrimonio establecido por Dios no es de hombres con hombres, ni de mujeres con mujeres, ni de hombres con perros, ni de mujeres con cosas. Es de un hombre con una mujer. Y contradecirlo trae consecuencias. Dicen que los niños que crecen con papá y mamá, con 2 hombres de papás, dicen que son normales. O sea, yo no estoy diciendo que les van a salir que colmillos, no, pero van a pagar el precio. Hay un precio por contradecir lo que Dios ha determinado. Si hay un precio que pagar por el quebranto del matrimonio, por el adulterio o por la separación del matrimonio y una nueva unión, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar por el sodomismo, por el lesbianismo y toda perversión. Hay un precio que pagar. Y sí, se podrán unir y finalmente en Mexicali los van a casar. Y ya deberían de haberlos casado. Pero hay un precio que van a pagar. Y son los hijos. Dios les dé vida para ver a Ricky Martin, para ver a Elton John, y ver los hijos, y ver la vida de esos hijos, para que ustedes vean y digan, qué precio tan elevado pagaron. Satanás hará todo lo posible porque no les pase nada a esas criaturas. Pero Dios ha sentenciado que como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia.
Termino con esto que parecería muy raro. Pero hermanos, en Marcos 3:14 dice que Dios escogió 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles están muertos. Los que creen en apóstoles están contradiciendo lo que Dios determinó. Es decir, Dios puso un límite. Determinar es decir hasta aquí. Dios dijo: el matrimonio es hasta aquí. Más de allá vas a pagar las consecuencias. El matrimonio es hasta aquí, y hacerlo con un hombre o con una mujer, siendo tú hombre o mujer indebidamente, es hasta aquí. De ahí para allá vas a pagar. Y Dios estableció 12 apóstoles, y el que quiera seguir con apóstoles la va a pagar, hermanos. Vea todas las sectas que tienen apóstoles, vean cómo viven, vean sus vidas. El tiempo ha avanzado y termino aquí diciendo, hermano, hay un precio a pagar. Tú sabes si quieres, es tu decisión. Después no digas que no se te dijo. Después no digas que no sabías. Lo que Dios derribó tendrá un precio reedificarlo. Lo que Dios estableció tendrá un precio quitarlo. Lo que Dios no aprueba tendrá un precio hacerlo. Lo que Dios maldijo tendrá un precio tomarlo. Lo que Dios juzgó tendrá un precio perdonarlo. Lo que Dios determinó tendrá un precio contradecirlo. Dios nos ayude y nos guarde para no tener que pagar precios, hermanos, tan elevados. Vamos a orar, cabeza inclinada, ojo cerrado. Padre celestial, yo te ruego en este momento por la decisión que mis hermanos, jóvenes, adultos, todos aquí debemos de tomar. Quien se quede, Señor, sentado, habrá tomado su decisión y muy poco se podrá hacer por esa persona. No se podrá orar para que le vaya bien. Pero Señor, quien se ponga de pie señalando que no estamos dispuestos a pagar un precio así, por ellos se puede orar. Y yo te ruego para poder orar por aquellos que no quieren pagar un precio así, que no quieren echar los cimientos sobre la vida de un hijo y las puertas sobre la vida del otro. Te lo ruego, Padre celestial. Sigan orando, su cabeza inclinada. Mira, hermano, hermana, antes de separarte, sabe que vas a pagar un precio si te separas. Hay un precio. Si te separas para volverte a juntar, está bien. Hay un precio, pero es un precio que puedes pagar. Y aunque te va a doler, nada más te va a servir para darte cuenta de que la separación es para volverse a juntar, no para ir y hacer otra vida. Pero yo le invito a que no venga al frente en esta mañana. En esta mañana no venga al frente. Si usted dice, yo no quiero pagar ese precio, póngase de pie ahí en su silla. Póngase de pie ahí en su silla. No necesita levantar la mano, no necesita tomar otra medida. Simplemente usted debe de decir, yo no voy a pagar ese precio. Si tú tienes alguna duda, hermano, de tu vida y tú dices, yo no sé si hay un precio que pagar, si pasó esto, mi mujer, mi marido, ven y pide consejo, hermano, al pastor. Tú dime el día, la hora, cualquier día, cualquier hora yo vengo, yo aquí estoy. Pero hay un precio que pagar, al cual tú no deberías de estar dispuesto. Es muy elevado. Y yo le ruego a los hermanos que están pagando un precio ahora por el adulterio, por la separación, por el engaño, que sean pacientes y que sepan que una vez que paguen eso ya no lo tendrán que volver a pagar. No le eches la culpa a tu esposa, no le eches la culpa a tus hijos, no le eches la culpa al pastor. Sabes que es el precio que tienes que pagar. Padre celestial, tú ves los que estamos aquí de pie, que con temor y temblor nos vamos a ir de aquí, sabiendo que cualquiera de estas cosas que hagamos contra ti, pagaremos un precio. No queremos echarle a perder la vida a los nuestros por cosas que nosotros haremos. Mejor no las haremos, Señor. Por cosas que podemos hacer, mejor no las haremos. Hay muchos cristianos que están esperando un relámpago del cielo para no hacer lo que quieren hacer, pero deben de saber que ya está, tú ya hiciste lo que tú harás solamente. Todo lo que tú harás está en tu palabra y ya está dicho. Ayúdanos, Señor, para no tener que pagar precios así. Guárdanos del adulterio, de la separación, de los incrédulos. Guárdanos, Señor,
a los casados, guarda a los solteros, a las señoritas de la iglesia. Guárdale, Señor. De pie aquí te decimos que no queremos eso. En nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Así de pie, hermanos, entonamos un himno más, una estrofa y quedamos despedidos. Recuerden que el último mes del año, el último domingo del mes de cada año, tenemos los cumpleañeros y se nos alarga 5 o 10 minutos más el servicio, en este caso 10, ¿verdad? El himno es el himno 191, que cantaremos a manera de doxología y quedaremos despedidos.